abandoné todo, que me entré pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, ni de tener una esposa de Dios. Mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Pues bueno, mi infancia, una infancia pues normal, dentro del que vivía en una familia pues católica, que me enseñó pues desde pequeño los principios cristianos, el amor a Dios, el ir a la Eucaristía, el hacer el bien y pues tratar de evitar el mal, pues una familia muy hermosa con muchos valores cristianos. Normalmente cuando uno va creciendo, pues digamos que uno tiene una inocencia y que el mundo pues a medida que va pasando el tiempo y con lo que va viviendo uno va llegando con muchas cosas a la vida de uno y se va dando uno cuenta pues de cosas que supuestamente son la felicidad, la alegría y que en realidad uno termina cayendo ahí buscando esa felicidad, esa alegría, pero pues no lo es así. Pues soy de una familia de Oriente Antioqueño, Santuario Antioquia. Mi madre y mi padre pues son de una vereda de Santuario y pues allí fue donde ellos se conocieron. Y después de cierto tiempo de noviazgo pues se casaron, se fueron a vivir a la ciudad y pues digamos que para mi madre fue como un choque fuerte después del matrimonio, muchas cosas que en el noviazgo no se habían visto de mi papá y pues fue algo fuerte para ella, que fue darse cuenta que mi papá era un hombre que tenía adicción al alcohol y también a las drogas. Entonces pues claro, eso para una joven que venía del campo, de la finca, que no conocía muchas cosas, pues fue un golpe muy fuerte. Y bueno, pues quedaron pronto embarazados pues de mí y ella creyó pues que esa iba a ser la noticia que le iba a dar como fuerzas para dejar el alcohol y las drogas. Pero desafortunadamente pues no, cuando mi madre quedó embarazada, mi papá la dejó, pues la abandonó, ya tuvo que regresarse nuevamente para el pueblo a vivir con mis abuelos. Y bueno, ahí ya pasó pues todo lo que, pues el tiempo del embarazo y ya después nací yo, entonces nací en la casa pues de mis abuelos. Vivíamos en la finca y salíamos los fines de semana al pueblo. Y pues esto llevó a mi mamá que ella tenía que trabajaba interna en una casa en Santuario con una familia y nos veíamos los fines de semana y en semana yo estaba con mis abuelos en la finca. Y así pues fue pasando el tiempo. Digamos que ya después de más o menos cuando yo tenía unos 5 años o 6 años, mi mamá tuvo que regresar a la ciudad donde vivía mi papá, fue a cuidarle la dieta a una cuñada y ahí fue donde mi papá otra vez como que volvió a buscar a mi mamá, a decirle pues que se dieran otra oportunidad y pues antes de que sucediera esto pues yo recuerdo mucho que mi madre era muy devota de San Judas Tadeo y precisamente en Santuario hay una parroquia en honor a San Judas Tadeo. Y recuerdo pues que ella cuando era pequeño me decía, vamos a la iglesia, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios que tu papá regrese a la casa, que se restaure nuevamente el hogar. Y hacía la novena a San Judas Tadeo, los miércoles a San Judas Tadeo. Y de ahí pues fue sembrando en mí también como esa devoción de pedir que el hogar se volviera a restaurar. Entonces vuelvo otra vez al punto en el que íbamos y es que ahí pues como todo lo que habíamos pedido se estaba dando. Entonces mi mamá empezó a hablar con él nuevamente y fue así como otra vez volvimos a vivir ya juntos. Pero digamos que durante ese tiempo mi papá había estado ausente, entonces para mí en el vago recuerdo que tengo es que pues era alguien que nunca había visto pero era mi papá, entonces él es su papá y
Pero entonces ya es como un choque uno como niño, estar con mi mamá, inclusive de poder dormir con mi mamá y pasar a dormir aparte y ver que llegó alguien que era mi papá pero que nunca había estado, ¿cierto? Hasta ese momento de mi vida. Y ahí, bueno, se empezó ya otra época de mi vida que fue darme cuenta de muchas cosas de mi papá, porque él cuando volvió con mi mamá, pues al principio sí, que él ya estaba muy bien, pero él seguía con el alcohol, no como antes, pero poco a poco fue como otra vez recayendo y el alcohol lo llevaba otra vez a las drogas. Y entonces ahí pues claro, yo iba creciendo y veía pues como las discusiones entre mi papá y mi mamá, pues la cuestión de las drogas pues hacía que mi papá descuidara el trabajo y pues si no había trabajo pues los ingresos para la casa pues tampoco habían y eso generaba pues de que hubiesen ahí una discusión pues entre ellos dos, ¿cierto? Y ahí empezaba yo a decir, bueno, algo no está bien. Y pues me daba cuenta que mi papá tomaba, pero no sabía todavía lo de las drogas. Entonces, fue así como en ese espíritu de niño aventurero, de ver cosas como extrañas, de que mi papá llegaba, pero se encerraba un buen rato en el baño, o se iba para la terraza de la casa, y empezar como a ver, y a darme cuenta pues que salía a fumar, pero pues yo no sabía que era droga. Yo decía, pero ¿por qué se sale a fumar si normalmente pues dentro de la casa fuma? Y ahí fue cuando ya mi mamá empezó a explicar pues la situación de que mi papá pues tenía problemas con las drogas, y ahí pues fue claro decir, bueno, Dios mío, ya mi mamá explicarme lo que era la cuestión de las drogas, de que tuviera mucho cuidado con eso. Y de ahí empecé pues ya yo en el colegio, una vida pues digámoslo normal, con sueños, con anhelos, con ilusiones, y viviendo con mi papá, teniendo en cuenta pues que habían esos problemas entre ellos por la cuestión del vicio pues de la droga y del alcohol. Y ahí en el colegio digamos que ya empezaba uno con los amigos a escuchar, bueno, vamos un día en el colegio a entrar licor, tomemos, y yo pues claro, yo ya tenía ya la advertencia de mi mamá, no, vea el espejo de su papá. Digamos que yo creo que una falta de carácter inclusive que pude tener por el problema de mi papá, porque al igual él por el problema de las drogas, digamos que no era tan en su papel como tal de padre conmigo, sino que más por estar en lo de él, y como porque de pronto uno no le dijera nada, no había de pronto ese poquito de autoridad. Entonces claro, yo iba con esa falta de carácter al colegio, y en el colegio, venga, vamos a entrar al licor al colegio, y uno, no, ya mi mamá me dijo. Pero los amiguitos que, ay, le da miedo, lo regañan, la mamá le pega, entonces uno, bueno, hágale, pues, y terminaba uno cediendo a muchas cosas como era eso, como por decir, no, hoy no vamos a estudiar, quedémonos jugando billar, y todas esas cosas pues fueron pasando. No, de un año del colegio lo perdí precisamente por inasistencia, y seguía pues pasando el tiempo. Yo siempre desde pequeño anhelaba jugar fútbol, jugaba fútbol desde pequeño, juego todavía, pero pues era como algo dentro de ese momento de mi vida de adolescencia, el querer pues salir adelante en el fútbol. Y jugaba fútbol, entrenaba en escuelas de fútbol, y estaba pues ese anhelo. Fue pasando el tiempo, en el colegio ya empecé a consumir pues alcohol, porque como te contaba ahorita, pues entrábamos al colegio así de locuras pues de adolescente. Y ya cuando salí del colegio, pues que es otra época, otra faceta, digo, ya uno sale del colegio y ya pues yo toda la vida había aprendido con mi papá y con mi mamá a trabajar. Trabajé
pues trabajaba en la calle, salía a vender cualquier cosa, lo que fuera, y pues con lo que conseguía compraba lo que yo necesitaba y le ayudaba pues a veces, ayudaba a veces en la casa. Entonces salir del colegio fue empezar otra faceta de decir, bueno, no quería seguir estudiando en ese momento, sino jugar fútbol y trabajar, porque pues yo ya había trabajado, entonces no, salir a trabajar y ayudar a la casa. Y así fue, salí a trabajar y seguía jugando fútbol. Entonces nosotros para esa época de salir del colegio vivíamos en Bogotá y nos vinimos a vivir acá a Medellín, que había una oportunidad de jugar en uno de los equipos de acá de la región. Entonces empecé a jugar fútbol y empezaron también las amistades de salgamos los fines de semana, y ahí fue la otra faceta de decir, llegó la parte de la fiesta, entonces los fines de semana, la fiesta, nunca fui de que me gustara tomar ni fumar, pero digamos que el ambiente de la fiesta pues incita a tomar, a fumar, o sea, propicia. Y por lo mismo que decía, como por acomodar en el grupo, por acomodar ahí, muchas veces terminaba tomando cuando pues no era lo que en realidad deseaba, por estar en el ambiente, y ahí el desorden en cuanto al licor. Después ya llegó la parte del desorden en cuanto a la lujuria, a la impureza, pues porque ya ahí entre las fiestas eran, bueno, amigas, mujeres. Y ya empecé, pues ya estaba entrenando en las inferiores de uno de los equipos de acá, y empezó la falta de nivel por estar tomando, y ahí empezó a desordenarse la vida. Entonces ya era más fiestas, rumbas, amigos, mujeres, y el desorden total. Seguía trabajando. Después empecé a estudiar una carrera tecnológica, que también por el desorden de la vida pues no la saqué adelante. Entonces ahí estaba como en el punto de que los sueños y las ilusiones que tenía se iban acabando, porque igual ya el desorden llevó a que no pudiese seguir jugando, que no pudiese seguir entrenando. Entonces ya eso me llevó a desordenarme más, a dejar que mi vida ya se fuera en supuestamente estar feliz en las fiestas con los amigos, tomando, y ya. Entonces ahí un desorden total. Entonces estaba en un punto de la vida en que solo era en la fiesta en que uno se sentía contento, tranquilo, con los amigos, felices, pero cuando pasaba eso, nuevamente pues no, ese vacío, esa tristeza, esa soledad. Al punto en el que estaba de mi vida es de estar uno con la familia, y uno decir que obviamente, ¿quién dice que no ama a la familia? Pues a la mamá, al papá, a los seres queridos. Pero tiene uno ese concepto de amor de que sí, lo ama, pero no es consecuente con ese amor, porque digamos que la lógica sería que si yo amo a alguien, trato de hacer las cosas para que ese alguien se sienta amado y esté contento, feliz, tranquilo, ¿cierto? Entonces digamos que ahí la persona que más he amado en la vida ha sido mi mamá, y creo pues que todo el mundo en el amor de madre, ¿cierto? Todos los amores son diferentes, y el amor de madre pues es algo que uno tiene en el corazón por lo que significa para uno como tal esa persona y todo lo que ha sido, nos ha dado la vida, nos ha acompañado, se ha esforzado por nosotros. Entonces mi mamá era esa persona que digámoslo así, yo decía que amaba con todo mi corazón, y mamá te amo, pero al llegar a las 5 o 6 de la mañana, un fin de semana, sin haberle llamado y haberle dicho que estaba bien, que ya iba a avisarle que estaba bien, algo tan sencillo como una llamada, que yo no lo hacía cuando salía en esos fines de semana. Yo salía y no la llamaba. Entonces cuando llegaba a la casa era encontrarla con su rosario en la mano y esperando, asomándose por la ventana cuando yo llegara.
Entonces eso como que, o sea, uno lo iba viendo, pero digamos que era como ciego, porque uno decía, pero igual al otro fin de semana otra vez estaba haciendo lo mismo. Entonces digo ahorita pues que ya doy una mirada al atrás, al pasado, digo, qué cosa más fuerte, que supuestamente uno a las personas que más ama es a las que más empieza a hacer sufrir y a herir con todas las actitudes que toma. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Como los que en ese momento no lo percibía bien y seguía pues la vida, y ella seguía sufriendo, yo desordenado, alcohol, desorden total. Y entonces digamos que hubo ya un suceso que es como el que Dios puso en la vida como para atraerme a Él. Y fue que yo había comprado una moto. Había comprado una moto que mi mamá me había prestado el dinero para comprarla, supuestamente pues para trabajar, y que en la moto, bueno, trabajar con ella. Y resulta que la moto pues se convirtió en antes más desorden, porque ya tenía la moto y tenían que salir, en fin, desordenarme mucho más. Entonces, un fin de semana, un domingo, después de haber pasado un sábado de fiesta, de desorden total, de haber amanecido en fiestas, pasé todo ese día súper enguayabado, pues maluco, enfermo pues de todo el licor que había tomado la noche anterior. Y ese día mi mamá estaba pues conmigo en la casa. Para ese entonces pues mi mamá y mi papá estaban bien, y mi papá estaba en otra ciudad trabajando, y él le había dicho que se fuera para allá, que le estaba yendo bien. Y mi mamá decía, no, yo no me voy para dejar a mi hijo solo, no. Entonces ese día yo le decía, váyase mamá, váyase, que pues al fin de cuentas yo ya estoy grande, yo me puedo valer por mí mismo. Al fin de cuentas yo quiero vivir solo, le decía, que siempre había vivido con ella. Del matrimonio como tal de mi papá y mi mamá soy hijo único, tengo un hermano por parte de mi papá nomás, pero del matrimonio soy hijo único. Y yo le decía, váyase, que usted se casó fue con mi papá, no conmigo, yo ya estoy grande, yo ya sé trabajar, yo me puedo sostener por mí mismo. Y le decía, váyase, igual yo quiero vivir solo. Ese deseo desordenado de libertad para poder hacer, que ya hacía muchísimas cosas, pero para uno hacer lo que se le dé la gana, lo que quisiera. Y entonces ella, no, yo cómo me voy a ir, lo voy a dejar solo, no. Y yo, no, váyase. Pasó el día y ella haciéndome caldito, que para que me mejorara, que para que estuviera bien. Y ya por la noche tenía que ir a hacer una vuelta donde un primo, sobrino de ella, y saqué la moto, y yo pues nunca la sacaba a ella, no la invitaba a hacer nada. Y yo dije, pues, le voy a decir que me acompañe, y compartimos un rato con mi primo, que era sobrino de ella. Y le dije, ma, vamos, me acompaña. Y ella, claro, toda contenta, sonriente, sí, voy a entrar a sacar una chaquetica y nos vamos. Y entonces efectivamente entró, sacó la chaqueta y nos fuimos para la casa de mi primo. Estuvimos allá, compartimos con él y su esposa una tarde, noche agradable de domingo, muy bien, después de haber estado en misa. Y cuando regresábamos para la casa, en un cruce, en una esquina, apareció otra moto de la nada y nos estrellamos. Entonces ahí nos estrellamos, nos caímos, y bueno, yo me levanté, el otro muchacho de la otra moto se levantó y mi mamá quedó en el piso. Entonces yo todo asustado, claro, cogí a mi mamá, la tomé entre los brazos y yo, ma, Dios mío, un taxi, y cogí un taxi y me fui rápido para un centro de salud. De ahí nos remitieron a una clínica, pues porque ella se había, digamos que en el momento del accidente, al caer, el casco se le soltó y se le cayó y se pegó en la parte de atrás de la cabeza. Entonces, bueno, nos fuimos para la clínica. En el taxi mi mamá empezó pues como a
a decir como incoherencias, a disvariar. Y entonces yo preocupado, yo, Dios mío, mi mamá. Llegamos a la clínica, la ingresaron, la dejaron en observación, le hicieron pues un tag en la cabeza y se dieron cuenta que, pues, que tenía, los exámenes mostraron que tenía un derrame por el golpe que había tenido acá, entonces que la tenían que operar rápidamente. Digamos que ahí fue, Dios mío, Señor, bueno, firmar los papeles que había que firmar pues para que le pudieran hacer la cirugía rápido. Nos dijeron que la cirugía se demoraba alrededor de 6 o 7 horas y que estaba, pues, que era muy riesgoso, muy delicado, porque pues era la cabeza y que era pues muy delicado. Entonces que le pidiéramos mucho a Dios si éramos creyentes, porque estaba muy difícil pues el caso. Es una clínica acá en el centro de Medellín, y ahí en esa clínica hay un oratorio, hay una capilla, no recuerdo en qué piso. Y yo me fui para ese oratorio y yo, pues como decía ahorita, estaba en un momento de mi vida en el que pues estaba desordenadísimo, que me había convertido en el segundo dolor de cabeza para mi mamá, que tenía una vida completamente desordenada. Entonces ahí, pues esas bases que había tenido, el amor a Dios que siempre me habían enseñado desde pequeño, el saber que había alguien que es todopoderoso, que es Dios y que le puede ayudar a uno cuando necesita, era lo único que tenía yo en el momento. Entonces me fui para esa capilla, me arrodillé, hice la oración más sincera que pude haber hecho en mi vida, porque desafortunadamente es en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, donde uno ya no ve esperanza, que busca a Dios tristemente. Y entonces ahí me arrodillé, miraba al Cristo llorando, pues lo único que yo tenía, mi mamá que se había sacrificado por mí, que en este tema con la problemática de mi papá de las drogas, muchas veces dentro de todo el tiempo que habíamos vivido hasta ese momento, mi papá peleaba con ella y se iba de la ciudad y nos dejaba. Y mi mamá trabajaba, mi mamá hacía una cosa, la otra, hacía empanadas, hacía chocolate, me enseñó a trabajar, porque pues hago un paréntesis de algo que yo siempre cuento, y es una enseñanza para la vida, y que los padres, los que tenemos la gracia de Dios de ser padres, debemos enseñar a los hijos, y es no dar el pez, sino enseñar a pescar. Y es que al ver pues la situación de que necesitaba conseguir dinero, ella empezó a hacer empanadas. Y recuerdo que cuando empezó a hacer empanadas, las empacó en una canastica y me dijo: mijo, tenga la canastica y váyase a venderlas por acá por la calle, porque íbamos en una parte donde eran talleres de carros. Y yo, a vender empanadas. Y yo, no, qué pena, ma, no, ¿cómo qué pena? Pena robar. Vaya, mijito, dese la vuelta y verá, y venden las empanadas. Y yo, y entonces yo salí con la canastica de empanadas y yo caminaba y con esa vergüenza pues de ofrecer, de decir empanadas, y la gente, ¿usted qué lleva? Ah, empanadas. Ese día recuerdo, no sé cuántas vendí, lo que sí se me quedó grabado y lo tengo aquí en el corazón es que después de haber terminado, regresar a la casa con muchas empanadas que me quedaron, vendí unas cuantas, es el gesto de mi mamá, y es decir: mi hijo, ¿cómo le fue? Pues las empanadas, ay, bueno, bendito sea Dios, mañana será otro día. Y del dinero que se había hecho las empanadas, sacar un poquito y decir: mijito, tenga esto para usted. Y yo, ¿cómo? Ah, es que la cosa es así. Y ya ahí sí, con eso para el colegio, a gastarme esa plática. Y sí, al otro día: mamá, ya están listas las empanadas, que me voy a vender. Entonces eso de enseñar, ella me enseñó a trabajar, y de ahí
es algo que le agradezco mucho. Entonces en ese momento vuelvo otra vez ahí arrodillado en la capilla frente al Cristo, diciéndole: no me quites lo único que tengo, la mujer que se ha esforzado por mí, que lo ha dado todo, que trabajó para sacarme adelante, para darme una muda de ropa, para alimentarme, para darme vitaminas y que estuviera bien. Estaba entre la vida y la muerte por mi culpa, después de una noche de tragos en una moto que ella me había prestado la plata y yo no se la había devuelto. No, o sea, yo estaba: Señor, ayúdame, por favor, haciendo esa oración ahí y prometiéndole a Dios que iba a ser el más santo del mundo entero si mi mamá se salvaba de esa. No sé cuánto había pasado, pero no había pasado una hora. Y llamaron pues por los altavoces de la clínica a los familiares de Blanca Ligia Giraldo, mi mamá. Y yo, pues todo el tiempo que se demoraba la cirugía, entonces voy y empiezan pues nos dicen que la cirugía se complicó, que tenía muy inflamado pues ahí en el cerebro, no sé pues bien qué era, pero que tuvieron que parar la cirugía y dejarla en observación. Dejarla pues en cuidados intensivos, esperando que desinflamara para poder seguir con la cirugía. Y pues ahí fue, eso fue el accidente domingo en la tarde. El lunes fue en la mañana lo de la cirugía. Pasó toda la tarde ese lunes en cuidados intensivos, no se podía uno quedar, tenía que irme, y toda esa noche de ese lunes, cansado de haber estado la noche anterior pues en vela allá en el hospital, en pequeñas dormidas, soñar que todo era mentira, que ya estaba mi mamá bien, pero despertarme y ver que la realidad era que estaba en la clínica, que yo llamaba a cuidados intensivos y me decían: no mejora, no empeora, sigue igual. Y yo, Dios mío, llamaba a cada instante: no mejora, no empeora, sigue igual. Al otro día en la mañana me llaman y me dicen que me necesitan en la clínica. Me voy para la clínica y yo, bueno, Señor, seguía orando, toda la familia llamándome: tranquilo, todo va a estar bien, en las manos de Dios. Y mi madre siempre pues me enseñaba a confiar en Dios, me decía: Dios es perfecto y todo lo hace bien. Y me decía: ni una hoja, por pequeña que sea, de un árbol se mueve si no es por voluntad de Dios. Y esa frase me venía, me llegaba, y yo, Dios mío, la voluntad de Dios, pero Dios, no te la lleves, por favor. Y llegué a la clínica y la doctora encargada pues de mi mamá me llevó a una sala, me sentó y empezó como a explicarme lo que estaba pasando. Entonces me dijo: bueno, hoy hemos pasado a revisar a tu mamá con el grupo de neurocirujanos de la clínica y hemos estado mirando pues el caso de tu mamá. Entonces empezó como a explicarme como que, bueno, mira, la cabeza es como en un computador, la CPU es la que hace que todo funcione. La cabeza manda las órdenes a todos los órganos del cuerpo para que funcionen, y tu mamá sufrió un golpe ahí en esa parte, en la cabeza, que es la que tiene todo el manejo del cuerpo y de los órganos. Ese golpe pues fue muy fuerte. En la cirugía estuvimos tratando de controlar la hemorragia. Bueno, en fin, explicándome que en el momento pues mi mamá estaba ahí con los aparatos conectados, y eran los aparatos los que le ayudaban a que los órganos estuvieran funcionando, porque el cerebro en el momento no estaba cumpliendo su función. Entonces yo pues a ese momento pues, como que no entendía por todo lo que estaba pasando, la situación. Yo era, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces ella me dice: bueno, a tu mamá, entonces cuando fuimos ahorita a revisarla, pues entonces hicimos los exámenes pertinentes y a tu mamá le hemos dictaminado que en este momento tiene muerte cerebral. Yo no lograba entender muerte cerebral. Sí, entonces me miraba y me decía así, como con una cara de pues que yo veía que no era nada bueno. Pues yo en ese momento no alcanzaba a comprender lo que era
esa situación. Y pues que de pronto pues no sé, que no estaba todo tan mal, cuando me dice, mira, cuando el cerebro se muere, no vuelve a vivir. O sea, tu mamá en este momento vive por los aparatos que tiene, pero tu mamá está muerta. Tu mamá está muerta. Y yo, en ese momento, no, pues se derrumbó mi vida. Yo dije, agaché la cabeza y empecé, o sea, como una cosa impresionante dentro de mí. Yo sentía que me iba a reventar. Y hasta pues la doctora como que me veía ahí, pues no sabía tampoco qué hacer. Y ahí fue el golpe más duro que he vivido hasta el momento. Mi mamá estaba muerta. Y ahí me dijeron, tu mamá está muerta. Y yo, no, y empezó un conflicto. ¿Por qué? Con Dios, pero ¿por qué? Si te había prometido que iba a cambiar, que iba a dejar todo lo malo. Y ese conflicto interno me llevó, y escuchaba en el fondo, recordaba esas palabras de mi mamá: la voluntad de Dios es perfecta, Dios sabe cómo hace todas las cosas, todo se mueve, todo lo que se mueve es por voluntad de Él. Pero yo no lo comprendía en ese momento. En fin, un momento durísimo de llorar y llorar, no, mi mamá. Y ahí fue como lo más fuerte y lo más impactante, donde yo no, ahora pues, ¿qué voy a hacer? Y ahí, bueno, pasó lo de ahí en el hospital, pues fuimos al velorio, toda la familia acompañándome, tranquilo, no se sienta culpable, pues que era otra cosa que era inevitable. Iba yo manejando la moto de la que ella me había prestado el dinero, después de una noche de desorden. Yo maté a mi mamá, yo maté a mi mamá. Y era sufrir internamente lo que... Volver a sus momentos y recordar eso es decir, ¿por qué? Y bueno, la familia tranquilo, veía a mi mamá ahí en el velorio, pues, en esa caja, y yo, Dios mío, tantas cosas que pasaron, yo ¿por qué hice esto? ¿Por qué dejé de hacer esto otro? ¿Por qué no le demostré más que la amaba? Pero ya estaba ahí, muerta, y yo, Señor, y no tenía sino cosas buenas de ella, ejemplo total, una mujer intachable, una mujer santa, que cuando fuimos a enterrarla, fuimos y la enterramos en el santuario, en el cementerio, sentía yo pues como un deseo de agradecer a todas las personas que me acompañaron, pues a la familia, a los amigos, y de decir que en honor a esa mujer y todo lo que me había enseñado, yo iba a hacer un orgullo para ella donde ella estuviera, y que a todos les agradecía, pero que en honor a mi mamá pues yo iba, no, mejor dicho. Pero propósitos sin Dios en el corazón son cosas vanas, pues eso no tiene sentido. Porque en ese momento, pues, aunque creía en Dios, me había enseñado mi familia a Dios, mi mamá a Dios, no lo tenía como debía ser. Entonces yo, no, sí, voy a demostrar que lo que mi mamá hizo de mí, lo que ella me enseñó, se va a sentir orgullosa donde está. Y pasaron 3, 4 meses y estaba muchísimo peor. De ahí se vino lo peor que le pueda pasar, bueno, digo yo, porque es lo que he vivido a un ser humano, y es que me fui a vivir solo. Me fui a vivir solo por allá en una pieza, en un barrio de los marginales de acá de Medellín. Me fui solo, totalmente solo, a vivir allá. Y donde eran noches de infierno, de soledad, donde yo llegaba a una pieza con un baño,
y la cocina ahí mismo, donde vivía solo, y llegaba y me ponía a pensar, y yo, mi mamá, solo, el desorden total. Nuevamente me volví a refugiar en tomar, en salir con los amigos como para acallar un poquito la realidad, pero cuando volvía y entraba a ese cuarto, 4 paredes, un baño y una cocina, volvía a la realidad y lloraba. Muchas noches de llorar solo. Ahora sé que no estaba solo, pero me sentía solo, sin darme cuenta que Jesús estaba ahí conmigo. Aquí estoy, y lloraba, yo decía, mi vida no tiene sentido, triste, pero salir de ahí era aparentar, y volvía, salía, estudiaba, trabajaba, estaba con los amigos y aparentemente todo iba bien, pero cuando llegaba otra vez a mi realidad de 4 paredes, donde veía que mi vida no iba para ningún lado, eran noches eternas hasta que volvía y salía, y así se pasó la vida hasta que Dios ahí llamando, tocando la puerta, ya escuché unos tales retiros que daban, unos retiros espirituales donde uno se encontraba con Dios y donde pues en ese encuentro con Dios iba a encontrar muchas respuestas. Y bueno, escuché por ahí que un familiar había ido, después otro amigo también me dijo que había ido, quedó fuera, y yo ya me entró como la espinita. Y yo dije, En fin, fue que empecé a entrar a internet, a la página de Lazos, porque ya me habían hablado de que los retiros eran de una comunidad que se llamaba Lazos de Amor Mariano. Empecé a entrar mientras yo trabajo con tecnología, con celulares, y en ese momento yo me sentaba a arreglar un celular y ponía en el computador del local donde estaba trabajando charlas de las que habían ahí en la página. Y todas esas charlas como que acá el corazón, Dios mío. Y ahí decía, salía el avisito, retiros espirituales, información aquí, retiros espirituales. Y yo, bueno, entré ahí, vi la información, que había que ir a comprar las boletas. Y yo dije, no, pues vamos a irnos para eso, a ver que pues, en este momento mi vida está desordenada, no había sentido. Supuestamente uno feliz, y con los amigos en fiesta, en rumba, pero uno se engaña a uno mismo, uno sabe que ya después solo, durmiendo o al otro día, un día de todo lo que genera el licor en uno enfermo, eso no es la verdadera felicidad y la alegría. Entonces dije, bueno, pues vámonos un fin de semana ya. Entonces consulté, había que ir a comprar las boletas, madrugar, porque se acababan rapidísimo. Entonces bueno, ahorré el dinero, me fui, me madrugué, compré la boleta y me fui un fin de semana a ese encuentro personal con Dios que decía ahí en la boleta. Entonces ahí fue ese fin de semana que pues cambió totalmente mi vida, un fin de semana que cambió mi vida para siempre, que el amor me rescató, porque me fui con una vida de tristeza, de vacíos, de soledad, de choques con Dios, porque sin embargo yo nunca dejé pues de creer en Dios. Seguía yendo a misa, pero pues a misa porque mi mamá me había enseñado que la misa el domingo era sagrada, pero iba al banquete sin comer la cena, porque iba a misa pues, pero no comulgaba, obviamente porque estaba en pecado, y no me importaba que estaba en pecado. Yo creía que con ir a la misa y escucharla ya estaba cumpliendo, y salía de haber escuchado el evangelio, sí, pero de puertas afuera de la iglesia otra vez no, si había una fiesta o algo. Pero ese fin de semana fue diferente porque pues recuerdo que cuando llegamos a esa finca ya de noche, alejados, con una cantidad de personas, pero solo uno, porque pues uno no conocía a nadie, y ver a muchas personas con diferentes rostros, pero ver un grupo de jóvenes misioneros con un rostro alegre, sonriendo, saludándolo a uno, dándole amor a uno, esto acá, o sea, sentía uno como diferente. En el retiro desde que empezó siempre, pues yo decía, no, esto solo para mí, eso
desde la primera dinámica yo con el corazón pues tocado, venía herido de tantas cosas, de todo lo que había pasado y de la falta que me hacía mi mamá. Y ahí listo, pasó el primer día, el segundo día, de darme cuenta de todo lo que había hecho, la consecuencia que había tenido el pecado en mi vida, porque en realidad no era feliz en ese momento, y era porque el pecado es mentiroso, supuestamente te da la felicidad, pero es la mayor mentira, porque te da un placer que no es debido y después te cobra con tristeza, amargura y en fin. Decía yo, no, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y bueno, ya la confesión, el momento de vivir ese duelo de mi mamá y el momento culmen del retiro para mí, que fue donde yo digo, viví algo sobrenatural, porque fue sobrenatural. Y es un momento en el retiro espiritual donde después de haber vivido la Santa Eucaristía, después de haberme confesado de hacía mucho tiempo, de haber vuelto a comulgar nuevamente, hay un momento de adoración al Santísimo, donde, es que yo me acuerdo de ese momento y es porque yo después de comulgar estaba ahí, pues porque nos guiaban obviamente a decir, ¿hace cuánto no lo tenías ahí en tu corazón? ¿Hacía cuánto tiempo no le hablabas a Jesús? Cuéntale, háblale lo que sientes. Y yo en ese momento desahogado, Señor, ¿por qué? Mi mamá me hace mucha falta, mi mamá la necesito, y era con Jesús en el corazón cuando escucho que tocan la puerta y el que estaba dirigiendo pues como el retiro dice, pregunta quién es. Pues yo estaba en profunda oración, escuché que tocaron la puerta donde estábamos y yo, cuando preguntan quién es, dicen Jesús de Nazaret, y yo, Dios mío, Jesús de Nazaret, ¿quieren que entre Jesús de Nazaret? Y pues bueno, todos los que estamos en el retiro, claro, sí. Entonces empiezo a escuchar pues las campanitas tran, tran, y volteo a mirar y veo a Jesús que entra con la custodia, y a mí me empieza como un temblor en todo, como un momento donde como si hubiera desaparecido todo y estaba yo ahí solo, como, pues sentía escalofríos por todo el cuerpo y veía yo ahí a Jesús, ahí en la hostia consagrada, en la custodia. Cuando la ponen para la adoración, yo caí de rodillas y estaba ahí de rodillas fijo en él, y algo me impulsaba a que fuera hacia él, Entonces tuve la oportunidad de irme de rodillas, hacer, porque las personas pasaban y le hacían, pues hablaban con Jesús, lo adoraban, y cuando llegué yo lo miré a él y me desahogué. Tuve un desahogo total, y lo que más recuerdo es que siempre le preguntaba ¿por qué tuvo que pasar todo lo que pasó? ¿Por qué mi papá con problemas de droga y alcohol? ¿Por qué todo lo que tuve que vivir? Las peleas que tenía con mi mamá. ¿Por qué nos dejó cuando yo era pequeño? ¿Por qué nos dejó solos? ¿Por qué cada rato se iba y nos dejaba? ¿Por qué estando mi mamá que me había sacado adelante había tenido que pasar ese accidente, se había tenido que morir y dejarme a mí solo? ¿Por qué? ¿Por qué le gritaba yo ahí a Jesús en esa custodia? ¿Por qué? Y llorando, ¿por qué? Cuando ya como que le solté todo y ya sentí ahí en el corazón, que como les digo, es algo sobrenatural, que sentía esa voz de Jesús que me decía, que me mostraba lo que estaba pasando en ese momento, que me había sacado un fin de semana, que estaba en un lugar donde me había sentido feliz, donde había sanado el corazón, donde había podido perdonarme a mí mismo en la confesión, estar tranquilo y estar ahí en ese momento. Y siento que Él me dice, ¿para qué sucedió todo eso que pasó? ¿Para qué? Para que estuvieras hoy acá enfrente mío, para que te dieras cuenta que te amo y que tu mamá fue un regalo que te di, que cumplió su misión, que al cumplir su misión pues ya está acá conmigo gozando de haber cumplido la misión, porque como les decía, mi mamá, una mujer santa, de rosario, de Eucaristía, y que ya estaba ya
con la mamita del cielo, con la Virgencita, y que entre las dos, mejor dicho, lo tenían a él haciéndole presión allá para que yo volviera a su corazón, a refugiarme en él, y ahí fue cuando sentí que mi vida tenía que cambiar, que ahí estaba una oportunidad muy grande, que estaba en un abismo y que el Señor me estaba rescatando, y que desafortunadamente he escuchado yo la historia de la ovejita descarriada que se iba y se iba y se iba hasta que el pastor llega, coge la ovejita y le quiebra la patica para que no se vuelva a ir. Un dolor para tenerla ahí y evitar de que el lobo se la comiera. Es una analogía de que yo decía ahí, tuvo que haber algo tan fuerte en mi vida para haber llegado ahí, a ese momento donde estaba, en el retiro, frente a Él, sintiendo en mi corazón esa tranquilidad y diciendo, no, tengo que cambiar, las cosas tienen que cambiar. Y ahí me desahogué y bueno, sentía en mi corazón la certeza de que mi mamá estaba en el cielo con Él, con los santos, con la Virgencita, y que ahora era yo el que tenía que ganarme ese tiquete para ir al cielo y volver a ver a mi mamá, abrazarla y estar allá en la comunión de todos los santos y con mi mamá, volverla a ver, volver a estar con ella para toda la eternidad. Entonces de ahí también como que cuando pasó ese momento, porque yo pues ahí me desahogué, conté todo lo que pasó, el accidente, no sé cuánto tiempo pasó la verdad, yo solo sé que ahí como que otra vez todo volvió a la realidad y siento que el salón en el que estábamos de conferencias estaba en llanto todo, o sea, todo el mundo estaba llorando por la historia que yo le había contado a Jesús, porque es que yo le conté todo y le dije, ¿por qué? Y ese momento de que mi mamá nos chocamos y que me dicen en el hospital que mi mamá estaba muerta, ¿por qué? O sea, yo sentía la gente, yo sentía llanto en el salón, y ahí fue donde yo dije, Dios mío. Y ya bueno, se acabó ese momento de adoración, que era lo que yo no quería que pasara, pero terminó. Salíamos inmediatamente a la cena de ese día del retiro, a comer. Entonces como que todo el mundo me miraba y me hacían, hermano, uy, qué berraco usted, pero su mamá está orgullosa de eso. Y miraba a todos, y ánimo, y todos los misioneros, tranquilo, que tu mamá, y yo. Y justo en esa misma cena se sentó conmigo un muchacho del retiro, que era muy callado, silencioso, no hablaba. Y me miraba y me dijo muy duro lo que le pasó, y se puso a llorar, y me dijo, y yo que soy un mal hijo, yo hago sufrir a mi mamá. Y yo tranquilo, yo qué hago, sí, y entonces ahí yo, tranquilo, entonces lo que sentía ahí era de que, pues, o sea, como que el Espíritu Santo viene con ese don del consejo que todos tenemos, ¿cierto? Por el don del bautizo que el Señor, pues que el Espíritu Santo viene a nosotros, diciendo que el Señor me decía, dile, pero puedes regresar y demostrarle que has cambiado y valorar a tu mamá que todavía la tienes. Yo le dije, valora a tu mamá que todavía la tienes. Yo cuánto diera por tener a mi mamá todavía y salir de este retiro, ir a abrazarle, decirle, mamá, las cosas van a cambiar, ahora sí vamos a hacer todo y ya no te voy a hacer sufrir más. Pues ya el Señor tenía otro propósito conmigo, ya mi mamá estaba en el cielo, pero le dije al joven, tú tienes la oportunidad de valorar a tu mamá, de ir después de este retiro a abrazarla, y no solo con abrazos, sino con hechos, demostrarle que la amas y que ella es importante para tu vida. Y bueno, ya ahí yo dije, no, ya entonces los muchachos, los misioneros, que pues como me miraban y te esperamos acá para que seas misionero, para que sirvas también, y yo que no, pues en las exposiciones en el colegio me ponía colorado, me temblaba la voz y no era capaz de hablarle a los compañeritos del salón. Yo es que para ser misionero, ir a hablar de Dios, yo no... pero después, poco a poco, ya después de salir del retiro, la consagración. ¿Qué pasó con Víctor después del retiro? Y bueno, entonces después de vivir ese momento feliz de retiro, pues de vivir todo el proceso, porque uno llega a retiro con tristezas, vacíos, y el retiro empieza como a estregarlo a uno,
a restregarle todo lo malo, a sacudirlo, y después empieza uno a sentirse ya como que descargado, se confiesa y todo eso. Después de vivir ese momento de salir del retiro, ya pues uno coge a los misioneros y muchas gracias, y dice, no, ojo la consagración, y bueno, la consagración, listo. Yo una cosa sí salí convencido, era que pues que no quería más de lo que había vivido hasta ese momento de mi vida, sino que quería con lo que mi mamá me había enseñado, porque sé que el amor que le tengo a Dios es por lo que mi mamá sembró en mí, es algo que también es muy importante para los que somos padres, y es sembrar desde pequeños siempre en los hijos el amor a Dios sobre todas las cosas, amarlo, porque eso llegará un momento en la vida en que uno se encontrará entre la espada y la pared o con algún problema, y siempre se acordará que papá o que mamá te dijo que Dios estaba ahí, que Dios no te iba a dejar y que Dios te puede ayudar en lo que sea. Entonces, con eso que mi mamá me había enseñado de salir, yo dije, ahora sí, con todo, y salí con ese firme propósito. Empecé la consagración. Después de retiro fue empezar la consagración, y de ahí pues fue volverse a encontrar uno con el mundo, pero ya con la consagración, que era pues un grupo del que había salido del retiro, donde seguíamos profundizando los temas, y donde claro, yo anhelaba que otra vez fuera, yo hice la consagración los jueves, que fuera jueves otra vez para ir a la consagración, sentirme tranquilo, con que buscaban lo mismo, de agradar a Dios, ya empezar a creer que ser santos se puede, que quería ser santo, entonces ya la consagración, a hacer propósitos, renuncias, a ir dejando las cosas pues que no me hacían bien, alejándome de ciertas amistades, conociendo otras que iban ahí en la consagración, ya los misioneros que empezaban a ayudarle a uno. Entonces ahí empiezan en la consagración que los que quieran ser misioneros. Entonces me acordaba yo que me decían en retiro, y que de cierto modo yo sentía en mi corazón que el Señor me decía, tenés que ir a decirle a muchos que todavía tienen a la mamá, que valoren a la mamá, que quieran a la mamá, pero que la valoren con hechos, o sea, que le demuestren que la aman. Entonces yo sentía pues también como que de cierto modo también tenía la misión de con mi testimonio ir a decirle a otros jóvenes que lo que me había pasado a mí, que de pronto eso les ayudara a recapacitar un poquito y a volver a Dios. Y ahí fue donde dije, ¿será que misionero sí? ¿Será? Pues sí, voy de misionero, y yo veía que en el retiro también lavaban muchos trastes y que barrían, y yo no, pues si yo voy para allá a barrer y ayudar en lo que pueda, pero yo decía, no, pero no más eso. Y ya entonces empecé el proceso de misionero, y ahí pues digamos que la vida sigue con muchas adversidades, pero uno tiene a Dios y uno está convencido. Yo estoy convencido de que Dios está ahí, y lo he corroborado. Momentos difíciles económicos donde resulta lo que se necesita, momentos donde uno ha estado cansado y dice, no, las cosas, pero recordar que Dios está ahí y decir, no, un momentico, otra vez recapacitar y seguir adelante. Entonces esa fue mi vida después de retiro, consagración, empezar el proceso para ser misionero, y que otros sean rescatados de ese abismo por el amor tan grande que Dios nos tiene, que en la cruz se entregó completamente. Y ahí empezó esta aventura hermosa de ser misionero. Igual pues todos somos misioneros por el bautismo, pero como de un modo más fuerte a través de esta hermosa comunidad. Y ahí es donde voy como misionero. Después de retiro seguí de una consagración, de una misionero, y eso ha sido todo este tiempo, donde han sido aventuras, donde digo, no, qué belleza es esto, donde he tenido la oportunidad de contar mi testimonio a muchas personas, en retiros, en rosarios, en apostolados, y ver personas que al escuchar dicen, ¿puedo hablar con usted? Te escuchan un consejo, y verlos ahora también caminando, verlos que ya son personas que inclusive son misioneros. Entonces es una satisfacción muy grande. Yo
abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así. tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para sabía ni qué era el lazo, ni qué. de tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso,